El camino de entrada a la mansión estaba cubierto de hiedra, y Olivia aparcó el coche en la entrada principal y se esforzó por encontrar el camino entre los densos matorrales. La puerta de roble macizo era difícil de alcanzar. Las bisagras estaban oxidadas por los 5 años que la casa había permanecido vacía desde la muerte de su abuela. Cuando Olivia atravesó el umbral, se quedó helada, aspirando el familiar olor a madera vieja. Su abuela siempre había dicho que la casa estaba viva, que tenía alma, y ahora, de pie en el espacioso vestíbulo, Olivia sabía a qué se refería. La luz del sol entraba a raudales por las vidrieras, pintando intrincados dibujos en el suelo de madera. Los copos de polvo se arremolinaban en el aire como pequeñas luciérnagas. Olivia pasó la mano por la barandilla tallada de la escalera, lo único que su abuela había pulido con regularidad incluso en los últimos años. El teléfono de su bolsillo vibró. Otro mensaje de Zachary. No te olvides de la cena con los Reynolds. Olivia suspiró y silenció el sonido. Otra cena de negocios, otros socios del marido, otra conversación sobre inversiones y mercados. Era como si Zachary hubiera olvidado que ella también tenía sus propios asuntos que atender. Subiendo al primer piso, empujó la puerta del dormitorio de su abuela. Todo estaba igual que el día del funeral. Incluso los vasos estaban en la mesilla de noche, como si la señora hubiera salido un momento. Había una caja de fotografías sobre la cómoda y Olivia se sentó en el sillón, mirando las viejas imágenes. Aquí estaba su abuela, joven, con un vestido bufán, de pie en el porche de la mansión recién comprada. Y aquí está con su abuelo en el invernadero, donde solían cultivar variedades raras de té, que es donde empezó la afición de Olivia y se ha convertido en un negocio de éxito. En la siguiente foto, la pequeña Olivia ayuda a su abuela a recoger hojas. Fue entonces cuando olió por primera vez el aroma especial del té recién recogido. La última foto se tomó en la boda de Olivia. Su abuela miraba a su nieta con cierta preocupación, y ahora Olivia entendía por qué. «Es demasiado ambicioso, querida», había dicho entonces. ¿Pero podía haber demasiada ambición? Olivia desechó esas palabras, enamorada del carisma y la confianza de Zachary. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. «¿Dónde estás? Faltan 2 horas para la cena». Olivia dejó las fotos a un lado. Tenía que volver, cambiarse de ropa, prepararse para otra noche de charla. Volvió a mirar a su alrededor. El polvo cubría los muebles antiguos. Las pesadas cortinas necesitaban limpieza y toda la casa necesitaba reparaciones serias. Al bajar las escaleras, Olivia se detuvo ante el retrato de su abuela. Una mujer fuerte, que había construido su propio negocio en una época en la que parecía imposible. Le había dejado a su nieta algo más que una casa. Le había dejado un legado que conservar. La abuela siempre decía: «Apégate a tus raíces, pero crece hacia arriba». Esas palabras sonaban especialmente significativas ahora. Al salir al porche, Olivia vio algo rojo parpadear entre la espesura. «Un zorro», pensó. Hacía tiempo que los animales se habían instalado en el jardín abandonado. Al cerrar la puerta, tocó accidentalmente el viejo pomo de latón que tintineó como una campana. El sonido le recordó la ceremonia del té que su abuela solía celebrar todos los domingos, un ritual especial que convertía el hecho de beber té en una forma de arte. De camino a casa, Olivia pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos años. Su propia empresa le exigía cada vez más tiempo, sus nuevos tés encontraban adeptos, pero su vida familiar parecía haberse estancado. Zachary se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, cada vez menos interesado en sus asuntos. ¿Cuándo fue la última vez que le habló de una nueva mezcla de té? ¿Cuándo habían tenido una conversación que no fuera sobre dinero y contactos? Olivia miró el reloj mientras aparcaba delante de su casa en un barrio de lujo. Le quedaba poco más de 1 hora para cenar con los Reynolds. A Zachary no le haría ninguna gracia que llegara tarde, pero por alguna razón esa no era la preocupación habitual esta noche.
Sus pensamientos volvían una y otra vez a la mansión, a sus oscuras habitaciones que guardaban tantos recuerdos. Tal vez había llegado el momento de devolverle la vida a la casa y también a sí misma. 7 años atrás, Olivia había conocido a Zachary en una conferencia sobre desarrollo de pequeñas empresas en Boston. Por aquel entonces, Olivia estaba empezando a expandir su negocio de mezclas de té y había abierto su primera tienda en el centro de la ciudad. Zachary hablaba sobre la inversión en nuevas empresas prometedoras, y Olivia admiró su seguridad en el escenario. Tras el discurso, se acercó a ella, alto, con un traje perfectamente entallado y una cálida sonrisa. Le pidió su tarjeta de visita y le preguntó por su negocio. Olivia le habló de su pequeña empresa, de las recetas únicas que había heredado de su abuela, de sus planes para ampliar la producción. Zachary la escuchó con sincero interés, le hizo las preguntas adecuadas y después le propuso reunirse en un ambiente informal para hablar de las oportunidades de cooperación. Su primera cita tuvo lugar en un pequeño restaurante frente al mar. Zachary habló de su camino hacia el éxito, cómo había empezado como un simple agente de bolsa, cómo había pasado años creando contactos, cómo había aprendido a intuir proyectos prometedores. Olivia compartió la historia de su familia, hablando de su abuela, que le enseñó los entresijos del negocio del té. «Tienes una energía increíble», dijo entonces Zachary mirándola a los ojos. «Me recuerdas a un tipo raro de té, igual de brillante y único». Se veían casi todos los días. Zachary le mostró un lado diferente de Boston, llevándola a clubes privados, presentándole a gente poderosa, abriéndole las puertas a un mundo de oportunidades. Olivia se sentía como la heroína de un cuento de hadas moderno. Cuando presentó a Zachary a sus amigas, éstas quedaron encantadas. Exitoso, encantador, atento. Solo su abuela había apretado los labios al ver su foto. Zachary le propuso matrimonio 3 meses después de conocerse. Caminaban por el jardín de la mansión. Se detuvo en el viejo cenador de té y se arrodilló. El anillo brillaba a la luz del sol, delicado, con un raro diamante negro. «Eres mi inspiración», dijo entonces. «Me haces sentir capaz de cualquier cosa». Decidieron celebrar la boda en la mansión. Zachary insistía en que aquel lugar era perfecto para la celebración. Él mismo lo había organizado, contratado a los mejores decoradores y confeccionado la lista de invitados. Olivia estaba tan absorta en el ajetreo preboda que no se dio cuenta de cómo el novio iba tomando poco a poco el control de todos los detalles de su vida en común, desde el menú de la cena nupcial hasta el color de las paredes de su futuro hogar. La ceremonia había sido impecable. Zachary parecía un príncipe de cuento de hadas, pronunciando un emotivo discurso sobre lo feliz que era de haber conocido a la mujer de sus sueños. Su abuela estaba sentada en primera fila, y solo ahora Olivia recordaba su mirada, atenta, un poco ansiosa. Tras la ceremonia, se llevó a su nieta aparte. «Escucha a la vieja, querida. Nunca dejes que nadie eclipse tu propia luz». Olivia se rió entonces. Le parecía que su abuela no podía aceptar que creciera. Pasaron la luna de miel en Europa. Zachary había preparado un apretado programa que incluía reuniones con sus socios comerciales. Por primera vez, Olivia se dio cuenta de la astucia con la que utilizaba su encanto en las negociaciones. «Mi mujer está desarrollando un negocio único. Tenemos un enfoque especial de las tradiciones». Se sentía halagada por la atención de hombres de negocios serios, pero había algo inquietante en la forma en que su marido imaginaba su futuro juntos. De vuelta en Boston, se habían mudado a la casa que Zachary había comprado antes de casarse. Él había insistido en que la mansión necesitaba una renovación seria y que necesitaban un lugar acorde con su estatus. Olivia estaba demasiado absorta en hacer crecer el negocio como para discutir. Sus mezclas de té eran cada vez más populares. Se abrían nuevas tiendas y surgían contratos con restaurantes. Las primeras señales llegaron un año después.
Zachary empezó a interferir en la gestión de su empresa, proponiendo reestructuraciones, insistiendo en cambiar de proveedores y criticando su enfoque del desarrollo empresarial. «Eres demasiado conservadora», le dijo, «tienes que pensar en grande». Olivia defendía su visión, pero cada vez dudaba más de sus propias decisiones. En su segundo aniversario, Zachary le regaló un costoso collar y le ofreció vender la mansión. «Solo nos tira para atrás». Olivia se negó. Era lo único que le quedaba de su abuela, el recuerdo de sus raíces, el comienzo de su propio viaje. Era la primera vez que discutían en serio. «Estás demasiado apegada al pasado», le había espetado entonces Zachary. Había algo nuevo en su voz, irritación mezclada con desprecio. Poco a poco, su vida en común se convirtió en una serie de actos sociales y cenas de negocios. Zachary brillaba en sociedad, creando hábilmente la imagen de una pareja ideal, un financiero de éxito y su encantadora esposa con un negocio fuera de lo común. Olivia se sentía cada vez más como un decorado de su obra. Pero la empresa crecía, exigía atención, y ella prefería no darse cuenta de cómo se alejaba de su marido. Hacía 5 años que había muerto su abuela. Olivia recordaba aquel día. Había llegado a casa llorando y Zachary se había enfadado porque había tenido que cancelar una reunión importante. «Los negocios no esperan», había dicho entonces. «Tenemos que seguir adelante». Fue la primera vez que vio su verdadero rostro. Frío, calculador, pensando solo en su propio beneficio. Pero ya era demasiado tarde. Sus vidas estaban demasiado entrelazadas, sus conocidos comunes, sus socios, sus reputaciones. La casa seguía vacía. Olivia no tenía energía para trabajar en ella y Zachary la había disuadido de renovarla, calificándola de despilfarro de dinero. Cada vez iba con menos frecuencia, inmersa en su trabajo. Mientras tanto, su marido se mostraba cada vez más distante, sus jornadas laborales se alargaban y su interés por sus asuntos era cada vez más superficial. Otra cena de negocios se alargaba. Olivia paseaba distraídamente el tenedor por el plato, mientras Zachary discutía apasionadamente con los Reynolds sobre las perspectivas de las inversiones en criptodivisas. Se reflejó en los cubiertos pulidos, peinado perfecto, pendientes de perlas, sonrisa inmutable. ¿Cuándo se había convertido en su máscara habitual? Zachary hablaba de nuevos proyectos y sus ojos ardían de entusiasmo. La señora Reynolds asintió con admiración mientras su marido consideraba los riesgos. «¿Y qué opina tu encantadora esposa?», preguntó de repente, y Olivia despertó de sus pensamientos. Zachary fue el primero en contestar. «Oh, Olivia se especializa más en cosas más tradicionales». En su voz destelló una sutil condescendencia. De vuelta en casa, hablaron por primera vez en mucho tiempo. O mejor dicho, fue Zachary quien habló. De la importancia de causar una buena impresión, de mantener su reputación en los círculos empresariales. «Podrías haber mostrado más interés». Su voz sonaba cansada e irritada. Olivia lo miró y no reconoció al hombre con el que se había casado. A la mañana siguiente se quedó hasta tarde en su despacho, revisando los informes de ventas. Su empresa de té registraba un crecimiento constante, con la apertura de nuevos puntos de venta y la solicitud de franquicias. Sobre la mesa estaba el último número del Boston Business Journal con su foto. La publicación había incluido a Olivia en su lista de las empresarias con más éxito del año. No le enseñó la revista a su marido. Hacía tiempo que sus desayunos juntos se habían convertido en una formalidad. Zachary consultaba informes bursátiles en su tableta. Olivia revisaba su correo electrónico. A veces los sorprendía mirándola con ojos extraños, como si la estuviera evaluando, calculando algo en su mente. En esos momentos se sentía incómoda. Una tarde le oyó hablar por teléfono. «Sí, su empresa está creciendo. No va a vender. Demasiado testaruda como su abuela». Zachary hablaba de ella como de una inversión fallida, y eso arañaba algo en su interior.
Llevaban meses sin hacer el amor, atribuyéndolo al cansancio y a los horarios de trabajo. El viernes, Olivia organizaba el lanzamiento de una nueva línea de tés para ocasiones especiales. La colección había sido un éxito rotundo, con compradores haciendo cola para los contratos. Zachary no apareció a pesar de que había prometido una reunión urgente. Más tarde ella vio sus fotos en el Instagram de uno de los socios. Estaban almorzando en un nuevo restaurante de moda. En casa, Zachary empezó a hablar de la mansión cada vez más a menudo. Ofreció venderla. Insinuó a un promotor que conocía con planes interesantes. «Es una pérdida neta», dijo. Olivia permaneció en silencio, pero en su interior crecía una sorda irritación. Nunca se había dado cuenta de que para ella la casa era algo más que un inmueble. En un acto para recaudar fondos para la biblioteca municipal, Zachary flirteaba desafiante con una joven periodista. Olivia los observaba sorbiendo champán y pensó en cómo había cambiado su matrimonio. ¿Dónde estaba el hombre atento que la había mirado con admiración? Ahora en su mirada solo se leían unos celos mal disimulados de su independencia. Su irritación se manifestaba en todo, en comentarios mordaces sobre su afición femenina, que se había convertido en un negocio, en comentarios despectivos sobre sus empleados, en constantes recordatorios de sus conexiones e influencia. Ignoraba los artículos sobre ella en la prensa económica, pero Olivia podía ver cómo le temblaban los dedos al hojear una revista con su nombre. Cada vez recordaba con más frecuencia las palabras de su abuela sobre cómo un hombre de éxito no siempre estaba dispuesto a aceptar a una mujer de éxito. En su momento, aquellas palabras le habían parecido anticuadas, pero ahora veía cómo sus propios logros parecían disminuir a Zachary a sus propios ojos. Su fondo de inversiones había pasado por momentos difíciles y varios proyectos habían fracasado, mientras que la empresa de ella seguía creciendo. Empezó a venir a la mansión más a menudo por las tardes, solo para sentarse en silencio, para pensar. Aquí se sentía auténtica, sin máscaras ni compromisos. A Zachary le enfadaba, lo llamaba escapismo, pero Olivia podía ver el miedo en sus ojos. Tenía miedo de esta casa, miedo de su independencia, miedo de perder el control. Su última conversación seria había tenido lugar después de otra cena de negocios. A Zachary le molestaba que los socios estuvieran más interesados en los negocios de ella que en sus ideas de inversión. «Me eclipsas», soltó de repente. Olivia le miró sorprendida. «Solo hago lo mío». «¡Exacto!», casi gritó. «Tú y tus negocios, tú y tu té, tú y tu maldita mansión. ¿Y dónde estoy yo en todo esto?». A partir de esa noche apenas hablaron. Zachary se quedaba cada vez más tiempo hasta tarde en el trabajo, hablando de algunos proyectos importantes, pero Olivia intuía que algo iba mal. A veces lo sorprendía mirándola con ojos escrutadores, como si estuviera calculando algo, planeando algo. En esos momentos se sentía incómoda. La gota que colmó el vaso fue su negativa a asistir a la inauguración de su nueva tienda insignia en el centro de la ciudad. «Tengo una reunión importante», le dijo. Esa noche, Olivia vio su coche en la puerta de un restaurante de las afueras, donde no se celebran reuniones de negocios. Olivia no montó ningún escándalo y se limitó a constatar otra mentira. Por la noche, despierta en su enorme dormitorio, pensó en cómo habían cambiado las cosas. Zachary dormía en la habitación de invitados, por los ronquidos, como él le había explicado. Su matrimonio se había convertido en una escenografía hábilmente mantenida, tras la cual yacían el vacío y la incomprensión mutua. O tal vez, pensó Olivia, siempre había sido así, solo que ella no quería verlo. Recaudación anual de fondos en apoyo de la biblioteca municipal. Olivia releyó la invitación por tercera vez. Zachary había insistido en que asistieran, aunque él solía evitar este tipo de eventos, ya que prefería reuniones de negocios más orientadas al estatus. La velada se celebraba en la antigua mansión Reynolds.
Olivia se fijó enseguida en la extraña mujer que se mantenía a distancia de los ruidosos grupos de invitados. Una morena alta con un vestido azul oscuro estudiaba las fotografías antiguas de las paredes con interés profesional. Creo que deberías conocer a la señorita O'Brien. La señora Reynolds indicó a Olivia que se acercara a la extraña. Sheila O'Brien, especialista en genealogía e historia familiar, se presentó la morena con una sonrisa ligeramente condescendiente. Olivia Sherman, respondió ella al apretón de manos. La mano de Sheila estaba fría y seca. Ah, ¿la misma Olivia Sherman? He estado leyendo sobre su empresa. Interesante enfoque de las tradiciones familiares. Algo sutilmente falso destelló en la voz de Sheila. ¿Estás especializada en historia familiar? Olivia intentó mantener la conversación. Todo lo relacionado con herencias. Ayudo a la gente a que se haga justicia, dijo Sheila con seguridad, claramente acostumbrada a causar impresión. ¿Sabes cuántas herencias familiares desaparecen por culpa de un papeleo incorrecto? Zachary se acercó a ellos y Olivia notó el cambio en la mirada de Sheila, como si hubiera visto algo interesante. Zachary Sherman, su marido le tendió la mano. He oído hablar mucho de tu fondo de inversión. Sheila inclinó ligeramente la cabeza. ¿En serio? Y yo que buscaba un especialista en historia familiar para un proyecto. Zachary esbozó su sonrisa de hombre de negocios. ¿Le apetece una copa? Sheila señaló la barra. Claro. Zachary ni siquiera miró a su mujer. Olivia observó cómo se acomodaban en una mesa alejada. Sheila hablaba apasionadamente y Zachary escuchaba con atención, tomando notas de vez en cuando en su teléfono. Desde fuera, podría haber parecido que discutían un proyecto realmente importante. Una mujer increíble. La voz de la señora Reynolds llegaba desde cerca. Ayudó a muchas familias a recuperar su herencia perdida. Es cierto, dicen que sus métodos no son siempre tradicionales. ¿Qué quieres decir? Olivia se mostró recelosa. Oh, no mucho, solo rumores. La señora Reynolds sonrió significativamente. Por cierto, ¿cómo está tu mansión? Zachary dijo que estabas pensando en venderla. Ni hablar, respondió Olivia con más brusquedad de la que le hubiera gustado. La velada se alargó interminablemente. Zachary no se había alejado de Sheila. Ahora estaban sentados rodeados de varios hombres de negocios. Olivia oía fragmentos de conversación, algo sobre las complejidades de las herencias, sobre leyes obsoletas, sobre formas de sortear la burocracia. A veces basta una firma para cambiarlo todo, le dijo Sheila a Olivia. La clave está en saber dónde buscar los puntos débiles. Zachary se acordó por fin de su mujer casi al final de la velada. Conocí a una experta de lo más interesante, informó mientras conducían de vuelta a casa. La señorita O'Brien entiende de verdad los entresijos del derecho de sucesiones. ¿Por qué necesitas un especialista en herencias? Olivia intentó hablar con calma. Solo para ampliar mi círculo de conocidos útiles, se encogió de hombros. Por cierto, está interesada en la historia de tu mansión. Nuestra mansión, corrigió Olivia. Sí, claro, sonrió Zachary. Cree que propiedades como esa suelen ser causa de conflictos familiares. Nosotros no tenemos conflictos por la mansión. Olivia se desvió hacia la ventana. Todavía no, dijo Zachary en voz baja, pero ella fingió no oírlo. Durante los días siguientes, Zachary estuvo desacostumbradamente animado. Hablaba a menudo por teléfono, se iba a otra habitación, se reunía con socios de negocios a deshoras en varias ocasiones. Olivia notó una nueva entrada en su agenda. Papeleo. No preguntaste, pero estoy trabajando en un nuevo proyecto, dijo Zachary una tarde. La señorita O'Brien me está ayudando a resolver la parte legal. ¿Qué proyecto? Olivia levantó la vista del portátil. Lo sabrás a su debido tiempo, sonrió y salió de la habitación.
Una semana después, Olivia los vio por casualidad en una cafetería cercana a la oficina de Zachary. Sheila le estaba enseñando algo en un portapapeles y él estaba examinando el papeleo. Al notar la presencia de Olivia, ambos se pusieron extrañamente tensos. «Cariño, ya sabes lo importante que es contar con un buen abogado», trató de explicarse Zachary ante la velada. «La señorita O'Brien solo me está asesorando sobre algunas cuestiones». «¿Qué tipo de asuntos?». Olivia mantuvo la mirada fija en él. «Cuestiones de negocios», apartó la mirada. «No quiero hablar de los detalles todavía, para no gafarlo». Olivia había empezado a notar que Sheila aparecía en cada evento importante al que ella y Zachary asistían, siempre impecablemente vestida, siempre cargada con una carpeta de documentos, siempre dispuesta a discutir el siguiente caso complicado de herencia. «Es increíble cuántas familias pierden sus herencias por culpa de las formalidades», dijo en otra recepción. «A veces basta una fecha equivocada para arruinarlo todo». Zachary la escuchaba con admiración no disimulada. Olivia pudo ver cómo le cambiaba la expresión de la cara cuando apareció Sheila, como si se le cayera la máscara y revelara algo real, aterrador. «Los vi en el restaurante anoche», le susurró su secretaria, discutiendo algo de papeleo, pero parecían diferentes. Olivia solo asintió. Ya no podía ignorar lo evidente. Entre Zachary y Sheila había algo más que una relación de negocios, pero, de algún modo, no eran sus encuentros lo que más le molestaba, sino la constante conversación sobre la mansión y la herencia. El lluvioso octubre desdibujaba los días en una serie interminable de crepúsculos grises. Sheila estaba sentada en su despacho, situado en un viejo edificio a las afueras del distrito comercial. Las estanterías del suelo al techo estaban llenas de carpetas de documentos, historias de vidas ajenas, posesiones ajenas, errores ajenos. Frente a ella estaba sentado Zachary, desacostumbradamente despeinado, con la corbata aflojada. «¿Estás seguro de que esto va a funcionar?». Golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. «Confía en mi experiencia». Sheila giró el monitor hacia él. «Mira. Fecha de sesión de derechos, firma, sello. Todo tiene que parecer que ocurrió meses antes de que muriera su abuela. Olivia no indagará tanto. ¿Y si lo hace? Entonces retrocederemos con otra serie de documentos. Todo es cuestión de tiempo». Sus reuniones se hicieron más frecuentes. Las comidas de negocios se prolongaban hasta altas horas de la noche, y la discusión de documentos se extendía a conversaciones más personales. Sheila sabía escuchar, un hábito que había desarrollado durante años de trabajo con clientes. Zachary hablaba de sus ambiciones, de su sentimiento de inferioridad al lado de su exitosa esposa, de su deseo de demostrar su valía. ¿Sabes qué es lo que más me cabrea de ella? Zachary vació su segundo vaso de whisky. Su autosuficiencia. Es como si no necesitara a nadie. ¿Especialmente a ti? Sheila se acercó más. Especialmente a mí, con mis inversiones fallidas y mis eternos intentos de encajar. Su relación era una mezcla de cálculos empresariales y verdadera pasión. Sheila veía a Zachary como él quería aparentar, un hombre de éxito y decidido. Él la veía como un reflejo de su propia ambición y del deseo de actuar, no solo de soñar. El trabajo sobre los documentos estaba en pleno apogeo. Sheila involucró a las personas adecuadas, consiguió muestras de firmas, encontró formularios antiguos. Zachary se encargó de la parte financiera de la operación sin hacer demasiadas preguntas. Por las tardes, se reunían en el pequeño piso que Sheila había alquilado especialmente para la ocasión. «Háblame otra vez de la mansión», suplicó ella, acomodándose en sus brazos. «La maldita casa vale una fortuna. El barrio está en auge, los terrenos son cada vez más caros. Y ella se aferra a ella por culpa de unos fantasmas familiares. Pronto será tuya». «Nuestro», corrigió Zachary, besándole el cuello.
Habían pensado en todos los detalles. Sheila le había enseñado la forma adecuada de insinuar a Olivia la posible venta de la casa, cómo crear la apariencia de actividad comercial en torno a la propiedad. Zachary se cuidó de hacerse el marido cariñoso, velando por el bien común. La clave es tomarse su tiempo, repitió Sheila. Que todo parezca natural. Los papeles aparecerán en el momento oportuno, cuando ella esté demasiado ocupada con sus asuntos para entrar en detalles. Una tarde, mientras ordenaba otra pila de papeles, Sheila se dio cuenta de cómo había cambiado la letra de Zachary. Ahora era una copia perfecta de la firma de Olivia. «Eres un buen estudiante», sonrió. «Tengo un buen profesor», la atrajo hacia sí. Su plan estaba ultimando los detalles. Sheila encontró un agente inmobiliario dispuesto a confirmar cualquier versión de los hechos. Zachary había concertado con un notario que se acordaría de firmar los documentos el día indicado. Solo quedaba elegir el momento. Ella vuela a una conferencia en Seattle dentro de 15 días. Mostró Zachary la carta de confirmación de la reserva. Estará fuera de la ciudad 3 días. Perfecto. Sheila extendió el papeleo fresco sobre la mesa. Tendremos tiempo para hacer el papeleo adecuado, y cuando vuelva, la casa ya estará a mi nombre. Celebraban cada paso exitoso. Sheila aprendió a reconocer las marcas de whisky que Zachary prefería. Él recordó que a ella le gustaban las rosas rojas. Su relación se tambaleaba al borde de la asociación empresarial y la obsesión mutua. «A veces siento que llevo toda la vida esperando a alguien como tú», confesó Sheila una noche. «Y yo siento que eres el único con el que soy real», replicó Zachary. Pero detrás de todas las confesiones y la pasión había un cálculo claro. Sheila lo veía como una oportunidad de asegurar su futuro. Zachary lo veía como una oportunidad de sentirse por fin ganador. La mansión era un símbolo del poder del que ambos carecían. «¿Crees que se resistirá?», preguntó Zachary mirando las fotos de la casa. «Por supuesto que lo hará, pero una vez hecho el papeleo, tendrá que aguantarse». Sheila le besó la mejilla. «Lo importante es no acobardarse en el último momento». Ya estaban imaginando cómo vivirían en la mansión. Sheila dibujaba los planos de la reforma. Zachary calculaba cuánto podrían sacar vendiendo parte de los terrenos. Sus sueños se hacían más y más reales con cada documento que firmaban. «Falta menos de una semana». Zachary estaba cada vez más nervioso. «¿Estás seguro de que lo tienes todo cubierto?» «Confía en mí». Sheila le puso una mano en el hombro. «No es la primera vez que hago este tipo de operación, pero nunca a esta escala». «Entonces, es hora de crecer en ti mismo», sonrió. «Igual que tú». La nueva línea de tés premium requería una inmersión total en el trabajo. Olivia pasaba 12 horas al día en la oficina, coordinando diseños de envases, probando mezclas, reuniéndose con proveedores. A las reuniones seguían las catas, a las presentaciones, las negociaciones. En la vorágine de acontecimientos, apenas se daba cuenta de cómo estaba cambiando su vida familiar. Ahora Zachary rara vez cenaba en casa. Reuniones importantes con inversores, explicaba de pasada, mientras se arreglaba apresuradamente por la mañana. Sus camisas olían a perfume desconocido, pero Olivia lo atribuyó a un sinfín de contactos de negocios. Antes discutían los planes del día durante el desayuno, pero ahora su comunicación se limitaba a mensajes cortos. Una mañana encontró la agenda olvidada de Zachary sobre la mesa de la cocina. Hojeó las páginas, citas, llamadas, notas. Casi todos los días había notas crípticas. SO, documentos, comprobar fechas, notario, formularios antiguos. Pero una llamada de un proveedor la distrajo de pensar en estas rarezas. La empresa se preparaba para entrar en el mercado internacional. Olivia había pasado semanas en negociaciones con socios japoneses, negociando las condiciones del contrato. Había llegado a casa a oscuras. Se había metido exhausta en la cama y se había quedado dormida,
sin apenas tocar la almohada. Por alguna razón, Zachary prefería dormir en la habitación de invitados a esas horas, explicando que le preocupaba su descanso. Intentaba hablar de negocios con su marido en las raras tardes que tenía libres, pero él se limitaba a generalidades. Todo va según lo previsto, repetía con una extraña sonrisa. Cuando ella le preguntó por sus frecuentes reuniones con Sheila, O'Brien respondió vagamente: «Estamos tratando algunos asuntos legales». Abrir la tienda insignia en el centro había pasado factura. Olivia supervisaba personalmente todos los detalles, desde la colocación de los escaparates hasta la formación del personal. Zachary debía asistir a la ceremonia de inauguración, pero la canceló en el último momento. «Emergencia de papeleo», le informó por teléfono. Olivia ni siquiera se sorprendió. En el despacho, oyó a su secretaria hablando con el mensajero. «Los vi ayer en el Old Beacon, abrazados como adolescentes». Al notar a Olivia, la chica tartamudeó a medias. «¿A quién viste?», preguntó Olivia, pero en el fondo de su mente ya sabía la respuesta. Pero ahora no tenía tiempo para eso. En una hora empezaba una importante videoconferencia con distribuidores europeos. En casa empezó a encontrar cosas extrañas: borradores de algunos documentos, fotografías antiguas de la mansión, extractos del registro de la propiedad. Zachary barría descuidadamente los papeles en un cajón del escritorio. Solo investigaba el mercado inmobiliario. Olivia asintió y volvió a su trabajo. Tenía que aprobar los diseños de la nueva campaña publicitaria. Una noche, al volver a casa antes de lo habitual, encontró a Zachary estudiando las antiguas escrituras de la mansión. Se apresuró a guardar los papeles, pero Olivia consiguió ver su firma en una de las hojas. «Son copias», le explicó. «Quiero averiguar el historial fiscal de la casa». No se molestó en preguntar. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de vendedores. En el torbellino de reuniones y negociaciones, casi se había olvidado de que Sheila O'Brien existía. Solo de vez en cuando miraba los cargos de la tarjeta de crédito de su marido, se fijaba en las facturas de restaurantes y bares. «Cenas de negocios», dijo Zachary sin mirarla a los ojos. Olivia estaba inmersa en el trabajo de un nuevo proyecto, el lanzamiento de una línea de sets de regalo. Los días se mezclaban en una serie interminable de eventos, reuniones con diseñadores de envases, coordinación de textos para las etiquetas, selección de nuevos tés. Zachary estaba cada vez menos en casa, se retrasaba cada vez más en negociaciones importantes. Sus trajes olían a perfume ajeno, sus bolsillos estaban llenos de tarjetas de visita desconocidas, pero Olivia no tenía tiempo para pensar en ello. Se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia. Cuando volvía a casa a medianoche, encontraba en el buzón sobres extraños sin remitente. Dentro solía haber algún documento legal, pero el cansancio hacía mella y los metía en una pila de «para más tarde» que crecía cada día. Preparar una feria internacional exigía una concentración total. Olivia volaba de una ciudad a otra, hacía presentaciones, se reunía con posibles socios. La casa se había convertido en un lugar para fiestas de pijamas, el matrimonio en una formalidad que se mantenía por costumbre. Zachary dijo algo sobre los importantes cambios en sus vidas, pero ella asintió distraída, absorta en cálculos y planes. Por las noches, al caer exhausta en la cama, a veces se sorprendía a sí misma pensando que algo iba mal, que su marido veía a Sheila con demasiada frecuencia, que prestaba demasiada atención a las escrituras de la mansión, que actuaba de forma demasiado extraña. Pero por la mañana, una nueva ronda de negocios la atraía, apartando sus ansiosos pensamientos al fondo de su mente. Una semana antes de la apertura de la nueva tienda, entre los papeles de la mesa de Zachary, había visto una especie de contrato con su firma. La letra le pareció extraña, pero no tenía tiempo de investigarlo. Tenía una reunión urgente con unos socios asiáticos. Más tarde,
pensó Olivia. Todo más tarde. Lo que no sabía era que ese más tarde llegaría demasiado rápido y de forma demasiado inesperada. El despacho de Sheila, en la última planta de un viejo edificio de oficinas, parecía el lugar perfecto para sus reuniones secretas. Zachary extendió papeles sobre la mesa, algunos amarillentos por el paso del tiempo. Sheila se había asegurado de sacar formularios auténticos de hacía 5 años. «Mira cómo he aprendido». Zachary garabateó con pulcritud la firma de Olivia en la hoja en blanco. Los movimientos eran seguros, perfeccionados por largas horas de práctica. Ahora es casi indistinguible del original. Casi no significa perfecto. Sheila apartó la lupa. La presión sigue siendo excesiva. Olivia escribe más ligero, sobre todo en los rizos. Inténtalo de nuevo. Trabajaron metódicamente. Sheila cogió tinta vieja, igual a la utilizada en la notaría 5 años atrás. Zachary practicó reproduciendo la letra de su mujer, copiando no solo la firma sino frases enteras por si tenían que hacer modificaciones en los documentos. «La clave es acertar con la fecha», golpeó Sheila con un lápiz en el calendario. «Necesitamos un día en el que la abuela aún estuviera viva, pero ya lo suficientemente débil como para que su decisión de transferir sus derechos pareciera plausible». «El 15 de marzo», respondió Zachary sin vacilar. «Olivia estaba entonces en Londres en la exposición del té. Todavía tengo sus billetes». Sheila sacó de la caja fuerte una carpeta con muestras de sellos. «El notario Hendricks se jubiló hace 2 años. Sus archivos se perdieron parcialmente cuando se trasladó la oficina. Una circunstancia muy afortunada. Comprobaron cada detalle. El papel debía tener un aspecto ligeramente envejecido, pero no gastado. Los sellos tenían que ser nítidos, pero con sutiles imperfecciones típicas de la época. Las fechas eran exactas hasta el más mínimo detalle. Tengo copias de todas las escrituras de la mansión de los últimos 10 años. Sheila dispuso los papeles en orden cronológico. Tenemos que asegurarnos de que nuestra versión no contradice ningún documento oficial. Zachary pasó la mano por el poder notarial impecablemente falsificado. ¿Y si sospecha que hay algo raro? Entonces entrará en juego un segundo conjunto de documentos, con una fecha anterior, y el testimonio de un testigo de que la abuela había planeado poner la casa bajo tu control 1 año antes de morir. Pensaron cada paso. Zachary mencionó viejos problemas con las escrituras de la casa delante de su mujer. Sheila preparó varias cartas supuestamente de Hacienda, creando la ilusión de correspondencia de hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas de ese agente inmobiliario, Jameson? Sheila le mostró a Zachary una carpeta con documentos. Está dispuesto a confirmar que asesoró a tu abuela sobre la transferencia del título de propiedad de la casa, por una cierta cantidad de dinero, claro. ¿Cuánto? 20,000. Pero él lo vale. Reputación impecable, 30 años en el negocio. Se creerá en su palabra. Por las noches ensayaban la próxima conversación con Olivia. Sheila le enseñó a Zachary cómo presentar la noticia correctamente, qué argumentos utilizar, qué emociones impulsar. La clave es no mostrar triunfo, repitió. Tienes que parecer sorprendido e incluso un poco confuso, como si acabaras de descubrir tú mismo esos documentos. Zachary demostró ser un alumno capaz. Había aprendido a fingir auténtico desconcierto, ensayando frente al espejo. «Cariño, no te vas a creer lo que he encontrado en los papeles viejos». Sheila también había pensado cuidadosamente su papel. «Cuando estalle el escándalo, apareceré como una persona desinteresada, solo una experta que casualmente encontró discrepancias en los documentos». Preveían todos los detalles, desde el color de la tinta de los sellos hasta las rosaduras de los pliegues del papel. Zachary había aprendido a imitar la firma temblorosa de su abuela y Sheila había encontrado testigos dispuestos a corroborar cualquier versión de los hechos. «Queda la parte difícil», le tendió Sheila el último documento a Zachary.
La escritura de transmisión de la propiedad. Necesita algo más que una firma. Necesita unas cuantas páginas rellenadas de puño y letra de Olivia. Trabajaron hasta bien entrada la noche. Zachary trazaba cuidadosamente letra tras letra, intentando captar la inclinación característica de la letra de su mujer. Sheila cotejaba cada página con los originales, anotando las más mínimas discrepancias. Cuando esto acabe, susurró Zachary besando a Sheila, convertiremos esta maldita mansión en un auténtico palacio. Primero tenemos que seguir, replicó ella, guardando los documentos en la caja fuerte. Y no lo olvides, ni rastro de ellos, todos los borradores quemados, todas las notas destruidas. El plan era perfecto, solo quedaba esperar el momento oportuno, cuando Olivia estuviera demasiado ocupada trabajando para entrar en los detalles de los documentos inesperadamente descubiertos. Cuando su firma en la escritura pareciera una mera formalidad, la corrección de un viejo error en el papeleo de la herencia. La carta llegó el jueves. El grueso sobre con el logotipo de una conocida agencia inmobiliaria parecía bastante oficial. Olivia lo abrió, esperando ver otra oferta promocional, pero las primeras líneas la hicieron fruncir el ceño. Estimada señora Shermont, nos gustaría confirmarle que está dispuesta a vender la propiedad situada en... Olivia releyó la dirección 2 veces. Era su mansión. La carta mencionaba algunos arreglos preliminares, hacía referencia a documentos de hacía 5 años y decía que estaba dispuesta a finalizar la escritura lo antes posible. Melissa, Olivia pulsó el botón selector. Póngame con la agencia Rochester y Asociados. Hubo una larga disculpa al otro lado de la línea, pasando la llamada de un gestor a otro. Por fin la pusieron con el señor Rochester en persona. Sí, señora Shermont. Su cónyuge ha hablado del asunto con nosotros. Tenemos copias de todos los documentos necesarios. Según tengo entendido, la decisión de vender se tomó ya cuando su abuela... ¿Qué decisión? ¿Qué venta? Olivia sintió que se le enfriaba la espalda. Oh, me disculpo. Puede que esté sacando conclusiones precipitadas. Hablemos de esto en persona. Digamos, ¿la semana que viene? Por la noche, Olivia intentó hablar con Zachary, pero él la rechazó. Cariño, esto es un malentendido. Solo estaba consultando sobre el valor de una propiedad como esta, pura teoría. Algo en su tono la hizo desconfiar. Después de esperar a que su marido se marchara a otra reunión de negocios, Olivia subió a su despacho. Nunca se había permitido revisar sus cosas, pero ahora su instinto le gritaba peligro. En el primer cajón de su escritorio había una carpeta con documentos de la mansión, copias de contratos antiguos, algunas declaraciones, poderes. Algunos de los papeles llevaban su firma, demasiado suave, demasiado correcta. Olivia sacó un viejo contrato de su bolso y comparó las firmas, parecidas, pero algo sutilmente diferente. El teléfono sonó inesperadamente. El número no era identificable. Señora Shermont, disculpe el retraso. He estado trabajando con su abuela, haciendo una tasación de la mansión antes de... De todos modos, creo que debería conocer algunos detalles. ¿Quién es usted? No importa. Solo comprueba las fechas de los últimos documentos, sobre todo con cuidado. La llamada se cortó. Olivia volvió a inclinarse sobre los papeles. Las fechas, las firmas, los sellos, todo parecía correcto, pero algo le arañaba la mente, alguna incorrección que aún no podía comprender. Sonó el timbre. Era Zachary que regresaba. Olía a un perfume familiar, el mismo que usaba Sheila O'Brien. Parecía demasiado contento, demasiado confiado. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, notando su tensión. Sí, solo cansada, sonrió Olivia, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Durante la noche no pudo dormir. Se levantó, bajó a su despacho y volvió a sacar los papeles. Algo no la dejaba dormir. Algún detalle se le escapaba. Enciende la lámpara y ordena los papeles por orden cronológico.
De repente se dio cuenta. La fecha de uno de los contratos era el 15 de marzo, el día que había estado en Londres, el día en que su abuela ya no podía sostener un bolígrafo tras sufrir un derrame cerebral el día 13, y la firma del documento era firme, segura. Olivia dobló lentamente los papeles. Ahora tenía que proceder con mucho cuidado. Sacó el teléfono y encontró el número de su abogado. «James, necesito una consulta urgente, pero veámonos fuera del despacho. Y por favor, ni una palabra a nadie». Zachary dormía en la habitación de invitados y a través de la pared pudo oírle hablar con alguien por teléfono. Risas tranquilas y satisfechas, susurros. Olivia apretó los puños. Esperaría el momento oportuno. La confianza en sí mismo siempre había sido el punto débil de su marido. La mansión olía a polvo y humedad cuando Zachary abrió las pesadas puertas. Sheila le siguió, haciendo sonar los tacones sobre el viejo parqué. Llevaban copas y una botella de champán caro. «Por la nueva casa». Zachary descorchó la botella con un gesto teatral. El corcho golpeó el techo, dejando una marca húmeda en el estuco. «Por una nueva vida», sonrió Sheila, alargando la copa. Los de la mudanza estaban trayendo cajas y muebles. Sheila había preparado todo lo que necesitaba para la mudanza con antelación. Zachary la observó mientras supervisaba los preparativos y no pudo evitar una sonrisa de triunfo. Por fin, la mansión era suya. ¿Te imaginas la cara de Olivia cuando vuelva de Seattle? Zachary se desplomó en un viejo sillón. «Sorpresa, cariño, ya no eres el propietario de esta casa». «El papeleo está perfecto», se acuclilló Sheila en el reposabrazos. «Puedes estar tranquila. He comprobado cada coma, cada sello. Aunque sospeche que hay algo raro, no podrá demostrar nada». El pasillo estaba abarrotado de cajas con las pertenencias de Sheila. Vestidos caros, cachivaches antiguos, una colección de libros antiguos. Planeaba convertir la mansión en un verdadero palacio. Ya había hecho una lista de los cambios que necesitaba hacer. «Este será tu estudio». Sheila abrió la puerta de una espaciosa habitación con vistas al jardín. «Y aquí está mi biblioteca. Habrá que derribar el invernadero. Está arruinando la vista». «Olivia flipará cuando se entere de lo del invernadero», resopló Zachary. «Quiero decir, está obsesionada con esos tés suyos». «La antigua señora Sherman estará pensando en otras cosas». Sheila sirvió más champán, como dónde buscar un nuevo lugar para vivir. Recorrieron las habitaciones haciendo planes. Sheila se detenía de vez en cuando, tomando notas en su cuaderno. ¿Qué derribar? ¿Qué reconstruir? ¿Qué cambiar? Zachary la seguía, sintiéndose un verdadero dueño de la situación. «¿Qué es ese ático?» Sheila señaló las escaleras de arriba. «Allí hay cosas viejas, papeles. Olivia nunca los ordenó después de la muerte de su abuela. Deberíamos comprobarlo. No hay mucho que pueda aparecer». Se hacía de noche. Los de la mudanza habían terminado su trabajo y se habían marchado. Sheila encendió velas en candelabros antiguos creando un aire romántico. Zachary descorchó una segunda botella. «Brindo por nosotros», levantó su copa. «Por nuestra victoria». «Por tu determinación», Sheila chocó su copa con la de él. «No habría funcionado sin tu firma». «¿Te refieres a la firma de Olivia?» Se rieron. La noche descendía sobre la mansión. En la penumbra, los viejos retratos de las paredes parecían observar a los nuevos propietarios con miradas de desaprobación. Pero Zachary y Sheila estaban demasiado absortos el uno en el otro y en su triunfo como para darse cuenta. «¿Sabes?», se acercó Sheila para darle un beso. «Casi me gustaría poder ver su cara cuando descubra las nuevas cerraduras de las puertas». «Ya la verá», sonrió Zachary. «Pedí expresamente que instalaran cámaras de seguridad». Se instalaron en el dormitorio principal, el mismo en el que había vivido la abuela de Olivia. Sheila ya había encargado muebles nuevos, pero de momento tenían que conformarse con la vieja cama. «Mañana empezaremos con las reformas», dijo mientras se dormía.
Lo primero que haremos será deshacernos de ese horrible papel pintado. Y todos los cuadros, añadió Zachary, cansado de esas miradas de reproche de las paredes. Por la mañana desayunaron en la veranda. Sheila planeaba el día. Reuniones con diseñadores, consultas con constructores. Zachary repasaba el papeleo. Todo estaba inmaculadamente organizado. Me pregunto si ya habrá recibido la notificación. Miró su reloj. Es de madrugada en Seattle. El mensajero debería entregar la carta en el hotel, asintió Sheila. Espero que aprecie mi letra. Intenté escribir con especial pulcritud. Se rieron, imaginando la reacción de Olivia. Sus risas resonaron en las habitaciones vacías de la vieja casa, haciendo eco en las paredes y perdiéndose entre las pesadas cortinas. Al anochecer llegaron los diseñadores. Sheila los llevó por las habitaciones, explicándoles su visión de los futuros cambios. Zachary se sentó en el estudio, disfrutando de las vistas al jardín y de un vaso de whisky. Todo es perfecto, dijo Sheila, volviéndose hacia él. Dentro de un mes, este lugar no será reconocible. Brindo por el crimen perfecto, levantó su vaso. Por los nuevos propietarios de la mansión, repitió ella. No sabían que en ese momento el avión procedente de Seattle ya había aterrizado en el aeropuerto de Boston, y que Olivia, con una carpeta de documentos en las manos, subía a un taxi acompañada de su abogado. ¿Te das cuenta de que estos documentos no pueden ser auténticos? Olivia extendió los papeles sobre la mesa delante de su abogado. Robert Myers, su abogado permanente desde hacía 10 años, escudriñaba cada página. Mira, Olivia sacó su agenda de 5 años. Aquí están los apuntes de marzo. El día 13, la abuela sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizada. Y esta es supuestamente su firma bajo un documento fechado el 15 de marzo. Myers sacó una lupa. Efectivamente, y la letra es muy dura para alguien después de un derrame cerebral. Es más, Olivia abrió la carpeta del vuelo. Estuve en Londres el 15 de marzo. Aquí están los billetes, las tarjetas de embarque, las facturas del hotel, y los papeles demuestran que ese día estuve firmando papeles en Boston. Llevaban horas trabajando. Myers revisó metódicamente cada documento, comprobando fechas, estudiando firmas. Sobre el escritorio se amontonaban carpetas con contratos originales, recibos antiguos y fotografías. Hablando de fotos, Olivia sacó una tomada en el hospital. Aquí está la abuela después de la apoplejía. ¿Ves su brazo derecho? Está paralizado. E intentan demostrarnos que estaba firmando documentos 2 días después. ¿Quién crees que está detrás de esto? Zachary, y esta mujer, Sheila O'Brien, es especialista en sucesiones o, más concretamente, en estafas de herencias. Myers anotó algo en su libreta. Necesitaremos un informe grafológico forense y el historial médico del hospital. Ya están pedidos. Olivia le entregó una carpeta. Altas, informes médicos, incluso notas de las enfermeras. Se dedicaron a examinar los detalles. Olivia encontró unas cuantas incoherencias más. El sello del notario en uno de los documentos tenía un defecto que no podía haber existido en aquella época, referencias a normativas que no existían en aquel momento. Y aquí está lo mejor, señaló la fecha en la esquina de la página. ¿Ves esos números? En marzo del año 20 aún no se utilizaba este formato de fecha en los documentos oficiales. No se introdujo hasta junio. Excelente trabajo, asintió Myers con aprobación. Has investigado mucho. He tenido tiempo de prepararme. Noté las primeras rarezas hace una semana cuando recibí la carta del agente inmobiliario. Discutieron una estrategia de acción. Myers sugirió tomarse su tiempo con las acusaciones, reunir todas las pruebas, preparar los documentos para el juicio. Que piensen que han ganado, dijo. La confianza en sí mismos es su debilidad. Ya se han mudado a la mansión, refunfuñó Olivia. Están haciendo algún tipo de celebración allí. Tanto mejor.
cuanta más confianza tengan, más errores cometerán. Por la tarde, el plan estaba listo. Olivia reunió todos los documentos, los organizó en carpetas. Cada discrepancia, cada error fue meticulosamente documentado. «Iremos a la mansión mañana por la mañana», dijo. «Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que han calculado mal». «No saques conclusiones precipitadas», advirtió Myers. «Dales la oportunidad de explicarse. Fortalecerá nuestra posición en el tribunal». Olivia asintió. Se sentía extrañamente tranquila. La rabia y el resentimiento habían dado paso a una fría determinación. ¿Querían jugar con ella? Bueno, ella le enseñaría cómo hacían negocios los verdaderos profesionales. Antes de irse a la cama, repasó todos los materiales una vez más. Cada detalle, cada pequeña cosa jugaba en contra de Zachary y Sheila. Su plan era casi perfecto, pero solo casi. Habían pasado por alto el punto principal. No se puede construir una nueva vida sobre una mentira, sobre todo si esa mentira es tan chapucera. Sheila O'Brien. Olivia se quedó mirando la pantalla del portátil, donde se abrían más documentos. La investigadora privada que Myers le había recomendado había enviado los primeros resultados de la investigación. Su verdadero nombre es Sheila Olsen. Se cambió el nombre hace 5 años tras otro escándalo de herencia en Chicago. Antes de eso, era conocida como Sheila Ortiz en Filadelfia. Cada vez, una nueva ciudad, un nuevo nombre, una nueva historia. Echa un vistazo a este caso. El detective envió artículos de periódico escaneados. Año 2020, Chicago. Una viuda anciana reescribe inesperadamente su testamento a favor de un hombre al que no conoce muy bien. Los documentos son perfectos, todas las firmas están en su sitio. El único problema es que el día de la firma, la viuda estaba en coma. Olivia recopiló información metódicamente. Resultó que Sheila siempre actuaba según el mismo esquema. Encontraba una víctima adinerada, se restregaba en la confianza, falsificaba documentos. A veces trabajaba sola, a veces con cómplices. Aquí hay otro caso interesante, una nueva carta del detective. Filadelfia, 2018. Mansión familiar cambia repentinamente de dueño. De nuevo papeleo impecable, de nuevo extrañas coincidencias con las fechas. En el caso de Filadelfia, Sheila actuó como experta en genealogía. Ayudó a la familia a restaurar la historia de la casa, al tiempo que preparaba los documentos para el robo de la propiedad. Luego, consiguió salirse con la suya. Desapareció antes de que se iniciara el procedimiento oficial. Lo más interesante, dice el detective, es que siempre elige objetos similares. Viejas mansiones, reliquias familiares, cualquier cosa que tenga valor no solo material sino histórico. Olivia abrió una carpeta de fotografías, 3 mansiones en distintas ciudades, y la misma letra en todas partes. Primero apareciendo como experto, luego falsificando documentos, después vendiendo rápidamente las propiedades y desapareciendo. En Chicago, trabajó con un tal George Weston, detallaba el nuevo expediente otra estafa. Él se hacía pasar por un hombre de negocios enamorado mientras ella preparaba el papeleo. En cuanto las cosas se calentaron, ambos desaparecieron. Olivia sonrió. Zachary ni siquiera era original en su papel. Al parecer, Sheila utilizaba ardides ya probados, sin molestarse en inventar otros nuevos. Comprueba todos sus contactos del último año, le envió un mensaje al detective. Especialmente interesado en conexiones con notarios y registradores. La respuesta llegó 1 hora más tarde. Una lista de reuniones, llamadas telefónicas, correos electrónicos. Sheila había procedido con cautela, pero no tanta como para no dejar rastro. Aquí, Olivia señaló a Myers una de las entradas. Una reunión con el notario Hendricks una semana antes de su repentina jubilación. Y justo después desaparece una parte del archivo. «Excelente», asintió el abogado.
Ya parece una trama criminal organizada. Por la noche, el cuadro estaba completo. Sheila O'Brien es una defraudadora profesional especializada en estafas de herencias. En los últimos 8 años, al menos 5 casos importantes en diferentes ciudades. Mismo modus operandi, mismos errores. Es demasiado confiada, comentó Myers mirando los archivos. Cree que nadie indagará tanto. Exacto, Olivia cerró el portátil. Y ese exceso de confianza jugará en su contra los dos. Ya estaba todo listo. Las pruebas estaban reunidas, el papeleo preparado. Solo quedaba hacer una visita a la mansión y ver cómo se desmoronaba el castillo de naipes, construido a base de mentiras y falsificaciones. Mañana, dijo Olivia mirando la ciudad nocturna. Mañana descubrirán lo que significa meterse con la heredera de una vieja mansión. La mansión parecía desconocida, luces nuevas en la fachada, una puerta recién pintada, cortinas desconocidas en las ventanas. Olivia aparcó el coche en la entrada. Myers la siguió, llevando una carpeta. Nadie abrió la puerta, pero estaba abierta. Olivia empujó la pesada hoja y entró. Se oían voces y risas en el salón. Zachary y Sheila estaban desayunando, discutiendo con fruición los planes de remodelación de la casa. «Buenos días», Olivia se detuvo en la puerta. «¿Interrumpo?» Zachary se atragantó con el café. Sheila dejó lentamente la taza con la sonrisa congelada, convertida en una máscara. «¿Olivia? Se supone que estás en Seattle». Zachary trató de mantener la compostura. «Como puedes ver, he vuelto. Y justo a tiempo, parece». Myers entró a grandes zancadas en la habitación, colocando la carpeta de archivos sobre el escritorio. Sheila siguió su movimiento con la mirada tenaz de un profesional. «¿De qué va todo esto?», preguntó, intentando mantener un tono de charla trivial. «Significa que se acabó el juego, señorita Olsen. ¿O prefiere el apellido Ortiz?». Sheila se sacudió como si recibiera un golpe. Zachary pasó una mirada confusa de ella a Olivia. 15 de marzo. Olivia sacó los papeles del hospital. La abuela está en coma tras un derrame cerebral. Yo estoy en Londres. Perfecta elección de fecha para falsificar un testamento. ¿Qué falsificación? ¿De qué estás hablando?, empezó Zachary, pero Sheila lo detuvo con un movimiento de la mano. ¿Y ahora qué?, preguntó, reclinándose en su silla. Solo tienes conjeturas y suposiciones. Ahí es donde te equivocas. Myers abrió la carpeta. Tenemos el informe grafológico, historiales médicos, pruebas de su participación en estafas similares en otras ciudades. Zachary se puso pálido. Olivia pudo ver cómo le temblaban las manos, cómo el sudor le sobresalía de la frente. «No tienes por qué estar tan nervioso, cariño», sonrió a su marido. «Después de todo, esta no es tu primera aventura con una estafadora, ¿verdad? Sheila acaba de tener más suerte que las anteriores». «¿Tú lo sabías todo?», la miró con horror. «No todo, pero lo suficiente para saber que tarde o temprano intentarías tomar la mansión. Solo que el problema es que nunca te perteneció». Sheila se levantó lentamente. «Bueno, es una historia entretenida, pero va a ser difícil probar nada». «¿Difícil?», Olivia se rió. «¿Y el testimonio notarial de Hendricks? Es muy hablador, sobre todo cuando se trata de documentos desaparecidos y extrañas visitas de cierta dama antes de su repentina jubilación». Zachary se levantó de un salto, volcando su taza. «Mira, cariño, no es lo que piensas». «Cállate», siseó Sheila. «Cállate de una vez». Myers extendió con calma los documentos sobre la mesa. Informes periciales, fotografías, recortes de periódico. La historia de las últimas estafas de Sheila se desarrollaba como una novela policíaca. «No tienes muchas opciones», dijo. «O entregamos todo el material a la policía o...» «¿O qué?». Sheila cruzó los brazos sobre el pecho. «O abandonas la mansión inmediatamente y de la ciudad, para siempre». «¿Y yo qué?», Zachary chilló.
Oh, tienes una conversación aparte. Olivia se volvió hacia su marido. Después del divorcio, Sheila recogió su bolso en silencio. En el umbral, se dio la vuelta. Sabes, no eres tan fácil como parecías. Lo respeto. Lo mismo digo, asintió Olivia. La próxima vez comprueba las fechas con más cuidado. Cuando la puerta se cerró tras Sheila, Zachary se desplomó en su silla. Puedo explicarlo todo. No tienes que hacerlo. Olivia agitó la mano cansada. Simplemente márchate. Los papeles del divorcio serán enviados a tu abogado. El salón vacío olía a café derramado y a perfume ajeno. Sheila estaba subiendo a un taxi. Zachary la seguía con una maleta. Myers reunía papeles en silencio. ¿Sabes?, dijo Olivia sin volverse. La abuela siempre decía que la casa lo ve todo. Ahora sé lo que quería decir. En la recepción del bufete de Myers reinaba un ambiente de negocios. Olivia estaba revisando los papeles del divorcio cuando la secretaria trajo las últimas noticias. Sheila O'Brien, alias Olsen, había sido retenida en el aeropuerto de Chicago. A pesar de estar de acuerdo en marcharse, no pudo resistir la tentación de hacer otra estafa. La policía encontró en su poder toda una colección de documentos falsificados. Le tendió Myers a Olivia una copia impresa de un correo electrónico. Parece que nuestro caso no era lo único que estaba en sus planes. Zachary intentó ponerse en contacto con Olivia a través de conocidos comunes. Se debatía entre intentar justificarse y amenazar con una contrademanda. Sin embargo, cuando Myers presentó pruebas de su implicación en la falsificación, el tono de sus mensajes cambió radicalmente. Ha aceptado llegar a un acuerdo, informó el abogado, dispuesto a renunciar a cualquier reclamación sobre la propiedad a cambio de confidencialidad. ¿Y qué hay de sus alabadas conexiones en la comunidad empresarial? Olivia sonrió descontenta. Todas esas conexiones se evaporaron en cuanto salió a la luz la verdad sobre su implicación en la estafa. Los inversores se están retirando en masa de su fondo. El proceso de divorcio había ido sorprendentemente bien. Zachary firmó los papeles sin mirar, como si tuviera prisa por cerrar este capítulo de su vida. Su nuevo abogado, joven e inexperto, solo se frotó nerviosamente la corbata cuando Myers leyó en voz alta los términos del acuerdo. En los círculos empresariales de Boston, la historia tuvo una resonancia inesperada. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero el nombre de Zachary desapareció de las listas de participantes en acontecimientos importantes. Su fondo de inversión fue perdiendo clientes uno a uno. Curioso, comentó Olivia, mirando las noticias financieras. Tenía tanto miedo de estar a mi sombra que acabó perdiéndolo todo. Mientras tanto, el caso de Sheila estaba dando un giro serio. Los investigadores habían descubierto toda una red de estafadores especializados en el fraude de herencias. Se registraron notarías en varias ciudades. La señorita O'Brien ha ofrecido un trato con la investigación, informó el detective, dispuesta a delatar a todos los cómplices a cambio de una reducción de condena. Zachary, al enterarse de la detención de Sheila, entró en pánico. Se vio en el aeropuerto con un billete de ida a México, pero no tomó el vuelo. La policía le llevaba horas de ventaja. Su ex marido parecía sorprendentemente hablador. Invitó el fiscal a declarar a Olivia. Parece creer que una confesión limpia le facilitará las cosas. El testimonio de Zachary reveló detalles del plan. Resultó que Sheila no solo planeaba hacerse con la mansión. En su ordenador encontraron dosieres de varias viudas y viudos ricos de Boston. Ella explotó su vanidad y su deseo de demostrar su valía, explicó el psicólogo en el juicio, un caso clásico de manipulación. Olivia observó el juicio con una extraña sensación de desapego. Sheila se mantenía segura de sí misma, respondiendo con claridad y naturalidad. Zachary, en cambio, parecía patético y confuso. 10 años, anunció el juez la sentencia de Sheila.
teniendo en cuenta episodios anteriores y circunstancias agravantes. A Zachary le impusieron 3 años de libertad condicional y una fuerte multa, pero el principal castigo para él era la pérdida de su reputación. Todas sus conexiones, todos sus contactos comerciales se vinieron abajo como un castillo de naipes. Está intentando vender su piso, informó Myers. Parece que va a empezar de cero en algún lugar lejos de Boston. Olivia vio por última vez a su ex marido a la salida del juzgado. Había envejecido mucho con el paso de los meses, encorvado, con canas en el pelo. Cuando se fijó en ella, intentó decir algo, pero solo hizo un gesto con la mano y se alejó a toda prisa en un taxi. ¿Sabes?, le dijo a Myers mientras veía alejarse el coche. Lo peor ni siquiera es la traición. Es lo fácilmente que la gente está dispuesta a comprometer sus principios por dinero y estatus. Al menos ahora sabes exactamente en quién puedes confiar, comentó el abogado. Sí, sonrió Olivia. ¿Y sabes qué? Es hora de volver a los negocios. Tengo una nueva línea de tés en camino. Salió al exterior y respiró el aire fresco de la primavera. Tenía mucho trabajo por delante. Reconstruir la mansión, hacer crecer el negocio, seguir adelante. Pero ahora estaba segura de que ninguna tormenta podría hacerle daño si se mantenía firme y creía en sí misma.